Muchas gracias. Llegados a esta hora de la tarde, la verdad es que resulta muy duro castigar al personal con una conferencia magistral. Además, no tengo PowerPoint para animar a los asistentes y tendré que esforzarme por ganarme su interés y su atención. No quiero comenzar mi intervención sin agradecer muy sinceramente al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal la deferencia que ha tenido conmigo de invitarme a este congreso. No es la primera vez que asisto a un congreso procesal en Panamá. Hace muchos años, aunque tenemos el pelo pues ya canoso, tanto el magistrado Zamorano como yo, a invitación de Yasmina Robi, tuvimos también una intervención, un coloquio que tuvo gran trascendencia sobre la prueba. Es decir, que Panamá para mí se vincula no solamente al derecho procesal, sino al arbitraje. He tenido pues algunos arbitrajes en esta ciudad tan acogedora y, por tanto, pues me siento como en casa. Hablar de las relaciones entre jurisdicción y arbitraje nos lleva a una polémica bastante absurda, estas polémicas que se suelen suscitar doctrinalmente y que tienen un contenido muy relativo, que es la naturaleza jurídica del arbitraje. El arbitraje es procesal, el arbitraje es contractual. Bueno, pues es una cuestión que ha llenado muchas páginas bastante estériles, porque yo creo que hay que desconfiar de las construcciones basadas en la determinación de la naturaleza jurídica, algo que los países anglosajones desconocen profundamente y consideran absolutamente absurdo, y ir a la realidad de las cosas, como veremos al final de mi intervención. Pero en las relaciones entre el arbitraje y la jurisdicción suelen utilizarse una serie de tópicos o topois que, como tales, hay que confrontar para determinar si son ciertos o son falsos. El primero de ellos hace referencia a que la justicia es lenta y el arbitraje es rápido, y por tanto pues se habla de las bondades del arbitraje, se habla del periodo de los 6 meses, muy pocos arbitrajes se desarrollan a lo largo de 6 meses y por tanto es un tópico que no vale. La justicia es lenta, se puede mejorar, hay sistemas que van en esta dirección y en este sentido pues no hay por qué considerar que es un mal ineludible el hecho de que la justicia estatal sea lenta. La justicia estatal puede ser más rápida, poniendo más medios, dando mayor formación, dando mayor número de jueces, etcétera, etcétera. Es decir, que este es un tópico que se puede solucionar perfectamente. Pero que el arbitraje es lento, que es rápido, tampoco es cierto. Naturalmente, el plazo lo suelen marcar los representantes de las partes. Se puede pedir, porque en el arbitraje domina el principio de la autonomía de la voluntad, se puede pedir ampliación de plazos y algunas instituciones de arbitraje pues incluso dan a la propia institución pues una carta blanca para ir prolongando el arbitraje las veces que se quieren. Yo he tenido, como abogado en un arbitraje, he pedido reiteradamente que el arbitraje se desarrollara en los 6 meses y no lo he conseguido. El arbitraje duró 6 años y, por tanto, bueno, pues esto de que el arbitraje es rápido hay que tener muy en cuenta. Y luego hay otro problema con la rapidez del arbitraje, y es que vivimos en un mundo endogámico en el cual los árbitros siempre son los mismos. Entonces, pues hay dos
claro, hay dos motivos por que sean únicos. Uno es porque son muy buenos. Es un motivo que, es decir, como son tan buenos, siempre nombramos a los mismos árbitros. Otros porque sean, diríamos, muy proclives a determinados despachos de abogados. Es decir, yo no voy a decir cuál es de los dos motivos, pero siempre son los mismos árbitros. Y entonces nos encontramos con que hay árbitros que tienen al año 40, 60 arbitrajes, hay árbitros que necesitan una nave industrial para guardar los expedientes y, por tanto, bueno, pues si estos árbitros tienen tantos arbitrajes, no pueden dedicarle el tiempo adecuado y, por tanto, hay 50 subterfugios para que el arbitraje se prolongue, para que se pronuncie la decisión, pero luego venga el laudo más tarde, el fallo concreto. Es decir, que en este sentido que el arbitraje rápido no es cierto, no es cierto. El segundo tópico es la neutralidad. Es decir, el arbitraje es más neutro que la jurisdicción. Bueno, esto puede ser así en el arbitraje internacional, y es cierto. Cuando estamos en la justicia privada, pues hay que elegir un tribunal, que puede ser el de una de las partes o puede ser el de un tercer Estado. Esto nos lleva a que una de las partes o las dos pueden quedar a veces en cierta situación de desigualdad. Si hay un contrato entre una parte panameña y una parte española y se someten a los tribunales españoles, pues los panameños tendrán que litigar en España, tendrán que contratar abogados españoles y viceversa. Si se someten a los tribunales panameños y hay un pleito, pues hay que venir aquí, los españoles tendrían que venir aquí a Panamá. El arbitraje, en este sentido, garantiza una mayor neutralidad en el arbitraje internacional. Pero en el arbitraje interno, pues nos encontramos con que la neutralidad choca con determinados factores. El primer factor es un factor que implica el monopolio de determinadas instituciones administradoras del arbitraje. Es decir, la tendencia a que seamos solo nosotros los que arbitremos. Esto ha pasado en muchos países de Centroamérica. El caso de Costa Rica ha sido evidente, es decir, solamente se puede arbitrar ante una corte de arbitraje. En la República Dominicana, en la ley que acaba de aprobarse en la República Dominicana, se dice es la ley modelo. No es la ley modelo, no es la ley modelo, porque solamente se puede arbitrar ante una corte, en principio que es la Corte de la Cámara de Comercio. Por tanto, hay un monopolio y, por tanto, esto de la neutralidad pues hay que dejarlo muy en cuarentena. En este sentido, pues el establecimiento de pluralidad de instituciones de arbitraje, como por ejemplo pues se establece en Colombia, en otros países, en España tenemos más de 100 cortes de arbitraje, y que sea la mejor la que se lleve el gato al agua, bueno, pues esto garantiza una mayor neutralidad que el monopolio, tanto en el arbitraje interno como en el arbitraje internacional. No hay una sola corte, hay muchas cortes, y por tanto, para garantizar la neutralidad del arbitraje, tiene que haber competencia entre las cortes de arbitraje. En segundo lugar, en estos momentos estamos ante una crisis que es la crisis, se ha señalado aquí por uno de los intervinientes anteriores, los elementos que deben de garantizar la actuación del árbitro. Este tópico, el arbitraje vale lo que vale un árbitro, bueno, pues sí, la independencia, la imparcialidad, pero es que hoy día se han pronunciado, tanto en Francia como en España, como en el Banco Mundial, ha habido casos donde la independencia del árbitro ha quedado por los suelos y se han encontrado con que árbitros que se declaraban independientes pues participaban en consejos de administración de una de las partes, eran abogados del bufete del despacho profesional de una de las partes, y por tanto no solamente se han anulado los laudos, sino que en estos momentos, en España concretamente, pues se están planteando acciones de responsabilidad. Por tanto, pues el principio de la neutralidad también ha caído por los suelos. El tercer tópico que
se suele utilizar para señalar las bondades del arbitraje hace referencia a la privacidad. Y esto sí es cierto. En el arbitraje la justicia es pública. Uno de los postulados de la Revolución Francesa fue que la justicia fuera pública, que las sentencias se publiquen, que se conozcan los fallos, y en el arbitraje esto pues no es así. Y no es así porque las partes no quieren, y tienen todo su derecho a ello, no quieren que salgan determinadas cosas a la luz, no quieren que un pleito sea conocido por la prensa, las acciones pueden caer, etcétera, y muchos arbitrajes que involucran muchos millones de dólares, pues son arbitrajes que nadie se entera precisamente por esta privacidad. En estos momentos pues se está planteando la dialéctica, el esoterismo del arbitraje, de que como los laudos no se publican, pues entonces no se sabe lo que hay detrás del arbitraje. Entonces hay soluciones intermedias, publicar extractos de los laudos, pero es importante seguir avanzando, porque uno de los problemas puede tener ventajas, pero también puede tener inconvenientes. Por ejemplo, en el modelo del CIADI, en el modelo del arbitraje que se lleva ante el Banco Mundial, los laudos son públicos, los laudos pueden ustedes acceder a ellos y, por tanto, pues el principio de la privacidad es un principio que debe, por lo menos, cuestionarse. No voy a entrar ahora en acabar con él, pero diríamos debe cuestionarse en algunos aspectos. Y hay otro dato que se señala como ventaja del arbitraje frente a la jurisdicción, que es la economía, es decir, la economía, como el arbitraje rápido, pues todo esto es así. No es así. El arbitraje es carísimo, diríamos, ustedes pueden acceder a la página de la CCI, por ejemplo, ponen la palabra calculator, no terminator, sino calculator, y entonces ponen ahí la cantidad, la cuantía, y verán ustedes que un arbitraje pues, cuesta muy caro. Cuesta muy caro y muchas veces pues, se llevan arbitrajes sin sentido. Yo he participado en un arbitraje recientemente para la interpretación de una cláusula, de un contrato que ha costado este arbitraje 6 millones de dólares, 6 millones de dólares, con los gastos de abogados, árbitros, corte de arbitraje, desplazamiento de testigos, peritos, etcétera, solamente para interpretar una cláusula de un contrato. Y la verdad es que, no, esto no tenía sentido gastar 6 millones de dólares en esta materia. Estos son los tópicos. Y cuando se va al mundo del arbitraje y abrimos libros de arbitraje, pues tenemos unos dogmas. Y yo, junto con estos tópicos, quisiera hablarle de estos dogmas, y los dogmas pues hay que comprobar, porque el dogma, como saben ustedes, pues hay que aceptarlo, sin más, y claro, pues hay que plantearse si esos dogmas pues deben de aceptarse sin más. El primero de ellos, pues, y estos dogmas están cayendo, y cuando caen los dogmas, la comunidad que se mueve en el mundo del arbitraje se echa las manos a la cabeza. Por ejemplo, nuestro predecesor, Jorge Federico, con su brillantez habitual, que ya digamos, percibí en arbitrajes en los que hemos coincidido, pues señalaba uno de los problemas que había en Panamá, el principio de competencia-competencia. Bueno, pues el principio de competencia-competencia no es un dogma, es un principio que va en contra de los postulados que sostiene una determinada comunidad del arbitraje. En Panamá pues, se planteó esta cuestión. Digo que se planteó. Yo no digo que esté en contra, digo que se plantean los dogmas. Otro dogma, pues señalaba aquí mi antecesor, dice, no me aceptaron una cláusula que yo quería poner, una causal más, la causal de manifiesto incumplimiento de la ley. ¿Por qué no? Bueno, pues porque tenía toda la razón. Yo, desde luego, le hubiera apoyado claramente en esta causal. Sin embargo, pues esta causal iba en contra del dogma de las causales tasadas que están en la ley modelo del arbitraje. El tema, por ejemplo, que a mí me parece sangrante,
tema del no reconocimiento de laudos, perdón, el reconocimiento de laudos anulados, y me explico, el reconocimiento de laudos anulados en el arbitraje internacional, a partir de una sentencia europea en el asunto Ilmarton. Es decir, consideramos que si elegimos una sede de arbitraje, en este caso se eligió Egipto. En Egipto se desarrolló el arbitraje. El juez competente para la anulación del arbitraje era el juez egipcio. El juez egipcio anuló el laudo arbitral y, consiguientemente, pues el laudo era nulo. Sin embargo, a través de un razonamiento exegético a partir de la interpretación del artículo 7 de la Convención de Nueva York y de, diríamos, una doctrina sobre la interpretación más favorable, se llegó a ejecutar, a reconocer el laudo anulado en origen, a reconocer y ejecutar en otro país, desconociendo lo que había hecho el juez. Esto me parece peligrosísimo, pero es una opción. Y recientemente en Colombia, pues en el asunto Termorrío, era una sentencia CCI anulada en Colombia por el juez colombiano, y sin embargo, cuando se llevó esta sentencia a Estados Unidos, pues en Estados Unidos dijeron que la sentencia anulada no se podía reconocer, no se podía ejecutar en Estados Unidos. Por no hablar de un asunto que afectó a Panamá, un arbitraje muy conocido, donde el juez suizo, pues en un asunto panameño, pues admitió muy discutiblemente la excepción de litispendencia y anuló un laudo arbitral. Es decir, con esto yo lo que no quiero es señalar que los dogmas estén mal. Lo que quiero señalar es que los dogmas hay que, diríamos, tomárselos muy consideradamente, porque a veces pues, el dogma puede fallar en determinados casos concretos. Tópicos, dogmas y unos elementos que yo quisiera añadir, que son característicos de nuestros días, que son las deslealtades arbitrales. Hoy día los abogados tenemos una tendencia a la deslealtad arbitral. Y esta deslealtad arbitral se proyecta en tres direcciones diferentes. En primer lugar, en orden al convenio arbitral. Es muy frecuente que exista un convenio arbitral en un contrato, pero que se considere que este convenio arbitral no represente la autonomía de la voluntad de las partes, que este convenio arbitral haya quedado afectado por actuaciones posteriores de las partes, es decir, una deslealtad contra el convenio arbitral. Deslealtad contra el convenio arbitral que afortunadamente hoy día es una tendencia superada, pero que ocurría que, sometidos en muchos países los asuntos a la jurisdicción doméstica, a la jurisdicción estatal, la jurisdicción estatal ignoraba la cláusula de arbitraje y se declaraba competente. Una deslealtad al convenio arbitral. Otra deslealtad arbitral se proyecta respecto de los árbitros. Es decir, hay una tendencia que no se da en la jurisdicción estatal, tendente a la recusación sistemática del árbitro. Es decir, se pone en marcha un arbitraje y a veces el procedimiento de nombramiento de árbitros dura 1 o 2 años. Antes se señalaba que el arbitraje vale lo que vale un árbitro, es cierto. Si estamos 1 o 2 años buscando árbitros, es que el arbitraje vale lo que vale un árbitro. Y, por tanto, pues las recusaciones están a la orden del día, muchas veces como táctica de hostigamiento a la parte contraria, muchas veces como táctica dilatoria
para prolongar el procedimiento arbitral, lo que se llama las maniobras dilatorias en el procedimiento arbitral. Y otra deslealtad se da en torno a la legislación. Y aquí es importante que maticemos este dato. Nosotros, ante la jurisdicción, tenemos nuestras leyes procesales y hay un derecho procesal que rige en cada país. Derecho procesal de carácter imperativo y, por tanto, en Panamá hay que aplicar el derecho procesal panameño cuando nosotros instemos un pleito en Panamá. Esto es una regla, lex loci regit processum, que no ofrece ninguna duda. Aquí se aplica la legislación panameña. Si ustedes van a España, pues tendrán que aplicar la ley de enjuiciamiento civil española. Es decir, que es un principio de soberanía, es decir, no ofrece ninguna duda. Por tanto, nosotros tenemos una tendencia al estudio del derecho procesal de cada sistema, de cada país. Y muchas veces, y estos congresos pues lo que pretenden es abrirse, una de las finalidades es ver qué experiencia tienen otros países para, en este sentido, pues buscar una mejor salida. Y entonces, el derecho, digamos, la comparación de sistemas es muy buena, pero con independencia de este dato, que es fundamentalmente académico y de lege ferenda, nosotros tenemos que aplicar la legislación procesal. Y los libros de derecho procesal estudian el derecho procesal panameño y los libros de derecho procesal español estudian derecho procesal español. Y no son trasladables en principio, porque la ley panameña es una cosa y la ley española es otra. En el arbitraje esto no acontece. Y cuando se empieza a arbitrar en un país que tiene poca experiencia, los abogados suelen acudir porque tienen esta tendencia natural con su código al arbitraje. Y en el arbitraje no se utiliza el código. El código se utiliza, como han señalado los primeros intervinientes de esta tarde, para, diríamos, las relaciones entre la jurisdicción y el arbitraje. Claro que sí. Si yo tengo que acudir a un juez para pedirle un auxilio, pues tengo que aplicar el derecho procesal panameño. Si yo tengo que controlar, digamos, las acciones de un tribunal arbitral, pues tengo que aplicar el derecho procesal panameño. Pero lo que se desarrolla en el ámbito del arbitraje no es el derecho procesal. Da igual estar en Panamá o en otro sistema. Hay unas reglas que se determinan fundamentalmente en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes. A efectos gráficos, y siento no tener un PowerPoint, entre otras cosas porque me he olvidado cómo funciona, es decir, que antiguamente lo sabía manejar, pero hoy día no sé, tengo que aprender otra vez, me olvidé, si no les hubiera puesto pues unas filminas de estas. Creo que la idea, como les decía, de arbitraje y jurisdicción puede explicarse, esta es una opción, con una figura de un edificio que tiene una planta primera, podríamos llamarla planta noble, que es la planta del arbitraje, una planta baja, que es la planta judicial, y un ático, una planta tercera, que es una planta fundamentalmente basada en la negociación. Y en cada planta operan actores distintos, no intercambiables. En la planta arbitral los protagonistas son los árbitros. Y en esta planta arbitral el contexto es un contexto puramente contractual. Se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. Arranca del contrato, arranca de la cláusula de arbitraje y termina en el laudo arbitral, o mejor, termina en la aclaración del laudo arbitral. Y en este contexto, aquí no hay derecho procesal de ningún país. Claro está que si se desarrolla el arbitraje en Panamá, las reglas de procedimiento deben respetar, obviamente, los principios procesales de orden público del derecho panameño. Pero, al margen de esto, las reglas son absolutamente marcadas por la voluntad de las partes o por
los reglamentos de las instituciones de arbitraje, si tenemos una institución de arbitraje que nos ampara, o, que es la tendencia natural, por reglas que realizan las asociaciones profesionales de abogados, como las reglas de la IVA sobre práctica de prueba, que cada vez son de mayor utilización. Por tanto, en la planta arbitral no hay derecho procesal interno, hay un derecho procesal marcado, primero por la autonomía de la voluntad, segundo por las reglas de las instituciones de arbitraje, si las hay, tercero, por las reglas y las partes se someten a ellas marcadas por determinadas instituciones. En esta planta dominan los árbitros. En esta planta domina el derecho civil y el derecho mercantil. Fíjense ustedes un ejemplo concreto. Si se plantea un problema de determinación de los plazos en esta planta son plazos civiles, no son plazos procesales. Son plazos civiles. Por tanto, diríamos, estamos al margen de este contexto. La planta baja es una planta jurisdiccional. El juez tiene una importancia esencial. Hoy día, dentro de estos dogmas, hay uno que figura y que se ha impuesto en la última reforma del derecho francés, en la reforma del año pasado del derecho francés, o en la reforma del derecho colombiano, perdón, la del derecho colombiano afortunadamente no la conozco, por tanto no puedo hablar, la reforma del año que va a entrar en vigor, como ha señalado mi antecesor, me refiero al derecho peruano. El derecho peruano, siguiendo el modelo francés, establece la renuncia a la jurisdicción, la renuncia al control, Bueno, esto pues es así en Francia, es así en Suiza, en la última reforma suiza también, pues se ha introducido, también en el 2011, se ha introducido esta opción. A mí este es un tema discutible, si son derechos renunciables, si nosotros podemos renunciar no al derecho a la tutela judicial efectiva. Yo creo que el arbitraje tiene que tener los pies en un determinado sistema estatal. Yo no creo en la autonomía del procedimiento arbitral. Tiene que tener los pies en un sistema. Y este sistema es el que marca el auxilio y el control. El control creo que no puede ser renunciable, pero bueno, si hay países que dicen que sí, habrá que ir a estos países a arbitrar si nos interesa o no. Sabemos, por tanto, que si vamos a Francia y si elegimos como sede Francia, sabemos que es factible renunciar al recurso de anulación. Pues bien, afortunadamente estos países son todavía minoría. No creo, sinceramente, que esto beneficie al arbitraje. Creo que el buen arbitraje tiene que tener un sustento judicial y el juez cumple varias funciones. Es importantísimo. No solamente la función de auxilio, no solamente la función de control, que se ha señalado aquí, en la comparación el sistema colombiano, es decir, las causales del control, sino que también hay una fase de ejecución, la fase de ejecución. Los árbitros no ejecutan el laudo y, por tanto, es necesario el papel del juez para la ejecución del laudo arbitral. Por tanto, esto es muy importante. Y en muchos sistemas hay un control curioso, es decir, al margen del control de anulación del laudo arbitral, hay un sistema de control de la ejecución. A la hora de ejecutar el laudo arbitral, el juez tiene una tendencia otra vez a controlar lo que han hecho los árbitros, lo cual pues, muchas veces va en contra de la legislación existente. Por tanto, juez de auxilio, juez de control, juez de ejecución. Y el juez tiene un cuarto papel cuando el arbitraje es internacional, que es el control de los laudos provenientes de otro país. Es decir, otra función esencial del juez que tiene que estar claramente reglamentada. Hay otros sistemas, no de nuestro ámbito, porque el mundo no acaba en la ley modelo, ni acaba en la CCI, el mundo es más amplio. Los países anglosajones tienen el modelo de una intervención mayor jurisdiccional a través de la institución de las anti-suit injunction, es decir, medidas antiproceso. Es
decir, la posibilidad de que las partes se dirijan al juez para que paralice un arbitraje. Bien, estas medidas no las tenemos, pero una cosa es que no las tengamos legalmente y otra cosa es que no se utilicen. En la jurisprudencia argentina, pues estamos viendo cantidad de medidas antiproceso. En la jurisprudencia boliviana, pues yo he estudiado más de 40 asuntos donde se ha intervenido y se ha paralizado directamente arbitrajes. Por tanto, bueno, pues una cosa es que no estén en la ley y otra cosa es que no se apliquen. Y por tanto, además, están los efectos de estas medidas. Y obviamente, si yo estoy arbitrando en Pakistán y me prohíben arbitrar, pues yo, si sigo arbitrando, me meten en la cárcel. Es decir, que la medida no puede ser más coercitiva. Bien, por tanto, tenemos esta fase importante y tenemos este ático que señalaba, que es importantísimo en el arbitraje. Si en la parte central están los árbitros, en la planta baja están los jueces, en la planta tercera están las partes, que son las sufridas, las que pagan, las que muchas veces, si se enteran de lo que iba a acontecerles, no se hubieran metido en ningún arbitraje, ¿no? Y las partes, pues, negocian, y gran número de los arbitrajes, y esta es una de las ventajas del arbitraje, gran número de los arbitrajes no terminan en laudo, porque las partes, una vez que ven que el proceso está en marcha, que todo está dicho, dicen vamos a ponernos de acuerdo sin esperar al laudo. Y una de las grandes ventajas, por tanto, es esta negociación paralela al laudo arbitral. Bien, con estas consideraciones, pues quiero señalar que este edificio arbitral, cada una de las plantas es independiente. Ni los árbitros pueden bajar a la planta baja, ni los jueces pueden subir a la planta arbitral, ni los jueces ni los árbitros pueden subir a la parte negociadora. Por tanto, esta es una imagen que quizá les pueda a ustedes utilizar. Con mi intervención, mi idea ha sido que el arbitraje es una institución esencial, que es muy buena, que necesita para su desarrollo un eficaz auxilio judicial, que no solamente hay que desarrollar los dogmas del arbitraje, sino que hay que profundizar, y esta tarde se ha profundizado muy bien aquí, en esta materia de relaciones entre jueces y árbitros, y decir que el arbitraje no es una panacea, que si la justicia estatal es buena y el arbitraje tiene tantos fallos, pues vale más, como decía aquel juez italiano, si ustedes prescinden de nosotros, ¿por qué luego vienen a nosotros para resolver sus problemas? Muchas gracias.